Buenos días, hermanos. Amén. Gracias a Dios que nos da otra vez otra oportunidad más para aprender y conocer más de su palabra. Hoy vamos a tener un estudio, una clase acerca del significado de la Cena del Señor. Texto base, 1 Corintios 11, 23 al 29. Si alguien lo quiere leer. 1 Corintios 11, 23 al 29. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Alguien más? 27 al 29. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Amén. Vamos a ir a una oración. Padre, nuevamente nos ponemos en sus manos, pidiéndole que por medio de su palabra nos enseñe los versículos que hemos leído. Sabemos que son de gran entendimiento, sabemos que cada uno de nosotros ya lo debemos de saber, pero le pedimos de todo corazón que nos ayude a entenderlos. Sabemos que su palabra siempre redarguye en nuestras vidas y así le ayudamos a que nosotros podamos revivir, reanimar lo que significa la Cena del Señor. Así prepare nuestra mente, nuestro corazón, para que todos juntos aprendamos y conozcamos más de su palabra. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. La Cena del Señor, hermanos, es uno de los actos más importantes de adoración de la iglesia. Sin embargo, al día de hoy, muchas veces puede convertirse en una costumbre si olvidamos su verdadero significado. ¿Usted entiende lo que hemos leído? ¿Usted comprende lo que hemos leído? Una pregunta. ¿Entiendo realmente lo que significa la Cena del Señor? ¿Cuántos entendemos lo que significa realmente la Cena del Señor? Los que ya tenemos años en Cristo debemos de comprender y entender realmente lo que significa la Cena del Señor. Pero si no la entiende, bueno, hoy vamos a hablar y entender lo que significa la Cena del Señor. ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su propósito? ¿Y cuál es la aplicación para nuestra vida cristiana al día de hoy? Déjame decirle en primer punto que la Cena del Señor fue establecida por Cristo. Vamos a leer Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Del 26 al 28. Pero vamos a esperar que lo encuentren todos. Mateo, capítulo 26, del 26 al 28.
quiere leer ahora sí? Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos derramada para remisión de los pecados. ¿Quiénes eran los que comían? Los discípulos. Un día antes de su crucifixión, Jesús mostraba este ejemplo. Jesús, bueno, la escritura dice que mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio ¿a quién? A sus discípulos. Y les dijo: tomad, comer, este es mi cuerpo. Y tomando la copa hizo lo mismo. Y les dijo: beber de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. La cena del Señor, hermanos, no fue una idea humana. Fue instituida por Cristo, es lo que estamos viendo. La noche antes de su crucifixión, el pan representa su cuerpo entregado por nosotros. La copa representa su sangre derramada para el perdón de nuestros pecados. Cada vez que nosotros participamos, debemos de recordar el sacrificio más grande de la historia. Cuando nosotros participamos de la cena del Señor, por eso Jesús está diciendo: hagan esto en memoria de mí. Pero lo triste es que vivimos en un mundo que olvida rápidamente todas las cosas. Por eso Dios dejó un memorial espiritual para que nunca olvidemos lo que significa la cena del Señor. Es un precio por nuestra salvación. La pregunta es: ¿valoro realmente el sacrificio de Cristo o lo doy por sentado? O sea, como que no me importa. Porque a veces lo estamos haciendo ya como una tradición. Nos sentamos, se ora por el pan, lo comemos y hasta ahí. Se reparte el jugo, lo tomamos y hasta ahí. Y no debe de ser así. Cristo le estipuló en memoria, para que lo hagamos en memoria de Él. Déjeme decirle más adelante que la cena del Señor es como una predicación. Es como una predicación en la cual nosotros la hacemos en silencio, recordando la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Si yo valoro el sacrificio de Cristo, necesito recordar que Él murió voluntariamente por mis pecados cuando participo de la cena. Debo de agradecer de su amor, debo de procurar obedecerle cada día. Sin embargo, debemos de examinarnos, porque a veces podemos caer en la rutina. Venimos, tomamos la cena y hasta ahí. Pero cuando estamos probando ese pan, no pensamos en lo que Cristo ha hecho, sino nomás que lo hacemos como una rutina, comemos, nos sentamos y ya. Y no es así la cena del Señor. Yo necesito recordar constantemente, cuando tomo la cena del Señor, el precio. ¿Cuál precio? De Jesús, que pagó por mi salvación. Juan 3:16 nos dice exactamente: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que debemos recordar, el amor que Dios nos ha dado. Cuando entendemos que Cristo sufrió, derramó su sangre y murió para darnos perdón y vida eterna, no podemos tomar ese sacrificio a la ligera. Por eso Jesús dijo, antes de morir, dijo: esto quiero que hagan en memoria de mí. Para que no se nos olvide. Por eso lo hacemos cada primer día de la semana. Pero que no se haga una rutina, sino que recordemos la muerte de nuestro Señor Jesucristo.
si realmente yo valoro el sacrificio de Cristo, bueno, yo debo de darle a Él el primer lugar en mi vida. Cuando tomamos la cena del Señor, yo vengo a adorar a Cristo y debo de poner mi mirada en Cristo. Yo debo de participar de la cena con reverencia. Sabemos que Él está en medio de nosotros, Él se pasea, así como decía las iglesias allá en Apocalipsis, que Él es el que anda en medio del candelero. Yo debo de buscar apartarme del pecado, porque más adelante vemos que no podemos participar si hay pecado en nosotros, o si hay enojo, o si hay alguna cosa que no sea apta para participar de la cena, pero más adelante vamos a ver. Así que yo debo de vivir agradecido por la salvación cuando participo de la cena del Señor. Si Jesús dio su vida por mí, por ti, bueno, nosotros debemos estar dispuestos a darle todo. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nosotros debemos mostrarnos reverentes, quiere decir, en temor de Dios. El apóstol Pablo nos enseña aquí en Romanos 12:1 que ya que Dios tuvo, o ya que Dios nos dio la salvación, o nos dio a Cristo, ahora nosotros debemos responder con una vida agradable a Él. Sacrificio vivo no es morir físicamente, sino vivir cada día para Dios. Una persona santa debe de apartarse del pecado y dedicarse solamente a Dios. Una persona agradable a Dios debe de llevar una vida que honre a Dios, ya sea en conducta, en decisiones y en carácter. Nuestro culto racional, bueno, debe de ser una adoración consciente, no pensando solo en lo emocional o en lo ritual, sino una entrega total, entendida y voluntaria. Nosotros por eso, cuando participamos de la cena del Señor, debemos de tener en mente que estamos recordando lo que Cristo hizo por mí y por ti en aquella cruz del Calvario. Pero no solamente abarca esos versículos, sino que la Biblia nos enseña cómo nosotros debemos de conducirnos delante o dentro de la casa de Dios. Y la verdadera adoración que le agrada a Dios es la obediencia. El punto número 2 es que la cena del Señor es un memorial. Lucas 22:19 dice, se lo voy a leer, dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Dice, haced esto en memoria de mí. La cena del Señor es un memorial y debemos de hacerlo pensando en quién. No lo haga cuando viene y participa de la cena del Señor, no lo haga en qué voy a ir a comer ahorita saliendo de la iglesia, en qué voy a ir a hacer después de saliendo de la iglesia. No, ya me está esperando mi trabajo. No lo haga pensando en esas cosas. La cena del Señor es un memorial para hacerlo pensando en lo que Cristo hizo por usted y por mí. Memoria significa recordar deliberadamente. Por eso lo hacemos cada primer día de la semana, porque si lo dejamos de hacer, se nos olvida lo que Cristo hizo por nosotros. La Santa Cena debe de mantenerse centrada en Cristo, no en la tradición. El peligro de muchas iglesias es convertida en rutina, o en costumbre o en formalidad. ¿Por qué participas de la cena del Señor? Usted debe de contestar, porque recuerdo lo que Cristo hizo por mí. ¿Y qué es lo que recuerdo?
Bueno, hay muchos pasajes donde Cristo se muestra lo que hizo por mí. La iglesia debe de asegurarse que la cena del Señor siempre señale a Cristo crucificado. Por eso Jesús está diciendo, hágalo en memoria de mí. Es un memorial, pero no lo hagamos una rutina. Debemos de hacernos un examen personal, porque en 1 Corintios 11:28 dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Nosotros debemos de probarnos a sí mismos si cuando participamos de la cena estamos recordando lo que Cristo hizo en aquella cruz del Calvario. No debemos de distraernos, por eso debemos de hacerlo decentemente y con orden, porque si nos distraemos y pensamos, cuando estamos tomando la copa del pan y la copa y estamos pensando en los deseos de allá afuera, nos estamos distrayendo. Antes de participar, nos debemos de examinar el corazón. Si hay pecado alguno, debemos de arrepentirnos. Si hemos tenido enojo con alguna persona, pues debemos de reconciliarnos. Cada vez que se participa de la cena del Señor, recordemos, se recuerda el sacrificio de Cristo, se proclama la esperanza de su regreso. La iglesia debe de vivir en esperanza, en vigilancia y preparación espiritual. Por eso al final dice, y lo beberé de nuevo con ustedes. A ver si alguien lo quiere leer. Regresando a 1 Corintios 11, versículo 26, dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Porque nosotros somos personas que se nos olvidan las cosas. Por eso es necesario recordar constantemente lo que significa la cena del Señor. No debemos de hacerlo a la ligera porque hay consecuencias. Hacer esto en memoria de mí significa que la iglesia debe de vivir constantemente mirando a la cruz, examinándose a sí misma, proclamando el Evangelio y esperando a Cristo. Esa es nuestra esperanza. Cuando participamos debemos apartar nuestra mente de las preocupaciones, del dolor, porque a veces nuestro cuerpo sufre, se duele. No es fácil, pero debemos de pedirle a Cristo que nos ayude. Cuando estamos participando de la cena, no es el momento de pensar en el trabajo, en los problemas económicos, en los planes de la semana. Es momento para pensar en Cristo. La pregunta es, ¿pienso realmente en Cristo durante la cena? ¿O solamente participo por costumbre? Porque algunos ya lo hacemos por costumbre. Por eso debemos de examinar nuestro corazón y preguntarnos si durante la cena estoy recordando verdaderamente el sacrificio de Cristo. Si mi mente está distraída o participo solamente porque es una costumbre, necesito renovar mi enfoque. Necesito aprender y a recordar lo que significa realmente lo que es la cena del Señor. ¿Qué es la cena del Señor? Ya se les olvidó. La cena del Señor es un momento para recordar su cuerpo entregado en la cruz, su sangre derramada por nuestros pecados, su amor y misericordia y el precio por nuestra salvación. Antes de participar de la cena del Señor, debemos preguntarnos, ¿estoy pensando en Cristo o estoy pensando en mis preocupaciones? ¿Estoy agradeciendo su sacrificio? ¿Estoy participando con reverencia? ¿Mi vida refleja gratitud por lo que Él hizo por mí? Debemos de examinarnos, por eso dice la Escritura. Y si descubrimos que hay algo en lo cual lo estamos haciendo por costumbre, bueno, es momento de volver
a centrar nuestra mente en Cristo. Cada domingo la cena debe de ser una oportunidad para decirle en oración y darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Por ejemplo, decirle: Señor, cuando usted está comiendo el pan o bebiendo de la copa, decirle: Señor, recuerdo de tu amor, de tu sufrimiento, de tu muerte, de tu victoria. Gracias porque diste tu vida para salvarme. O dígalo con sus propias palabras. Porque el que nos salvó es Cristo. Y al que usted y yo le debemos dar gracias es a Cristo. Y acuérdense que Él está en medio de nosotros, porque Él dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él está aquí. Yo no puedo leer su mente, pero Él sí. Dios es el que sabe lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón. Cuando usted participe del pan, dígale: gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en esa cruz del madero. Pero no nos pongamos, no nomás comamos el pan y nos sentemos y ya. No. Por eso dice Cristo: hagan esto en memoria de mí. Recuerde las citas, por ejemplo, Isaías 53:5, donde dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La cena del Señor, hermanos, tiene un verdadero significado cuando nuestros ojos espirituales están puestos en Cristo, cuando nuestro corazón está lleno de gratitud por su sacrificio. Por eso no debemos de tomar la cena nomás a la ligera. Punto número 3. La cena del Señor anuncia la muerte de Cristo. 1 Corintios 11:26 dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La cena del Señor anuncia la muerte de Cristo. Cada vez que la iglesia participa, estamos proclamando un mensaje. Le estamos diciendo al mundo que Cristo murió por mí y por todo el mundo. Pero hablando de la iglesia, Cristo murió por mí cuando participamos de la cena. Cristo fue sepultado, Cristo resucitó y Cristo volverá. Por eso les digo que la cena del Señor es una predicación, pero en silencio, entre usted y Cristo. Cristo nos está enseñando grandes y hermosas palabras acerca de la cena del Señor, porque es una predicación silenciosa entre lo que hizo Cristo conmigo. La cena no exalta a la iglesia, la cena exalta a Cristo. La pregunta es: ¿está Cristo ocupando el primer lugar en mi vida durante la semana cuando participamos de la cena? Por eso debemos de evaluar y examinarnos constantemente. Si Cristo ocupa el primer lugar en mi vida, bueno, debemos dejar que Cristo nos ayude a tomar buenas decisiones, buenas prioridades, buenos pensamientos y buenas acciones que reflejen mi amor y obediencia hacia Él cada día. No solamente cuando nos reunimos, sino debe de ser en toda nuestra manera de vivir. Mateo 6:33 nos enseña que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y en la cena del Señor debemos poner nuestra mirada en el sacrificio de Cristo. Esas son las cosas de arriba. Si alguien observara mi vida durante toda la semana, podría notar que Cristo es mi prioridad. Debemos de preguntarnos. Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Por eso nosotros, cuando tomamos la cena del Señor, le damos gracias a Dios Padre por el sacrificio que Cristo hizo por usted y por mí. La cena del Señor nos recuerda que cada semana
nosotros estamos recordando el sacrificio de Cristo, que Él entregó su vida por nosotros. La pregunta es, ¿le estamos dando el primer lugar a Cristo? ¿O le estamos dando el primer lugar que Él merece? Y como les digo, no solamente la adoración, sino el transcurso de nuestra vida cristiana, que la vivimos todos los días. Punto 4. La cena del Señor nos recuerda la unidad de la iglesia. 1 Corintios 10, 16 y 17. Si alguien lo quiere leer. 1 Corintios 10, 16 y 17. Siendo un solo el pan, nosotros 1 Corintios 10. 10. La copa de bendición que bendecimos no es la No, comunión un de la sangre. momentito, por favor. Capítulo 10, 1 de Corintios y versículo 16 y 17. Ok. Síganme. Bueno, Síganme. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. la cena del Señor nos recuerda la unidad de la iglesia. Debemos estar unidos en una misma mente. ¿Qué es una misma mente? Bueno, recordar el sacrificio que Cristo ha hecho por mí cuando participamos de la cena del Señor. La iglesia sabemos que está formada por personas como nosotros, ya sea de diferentes edades, diferentes experiencias o diferentes capacidades, pero en Cristo todos somos un solo cuerpo. La cena del Señor nos recuerda esta unidad. Por eso cuando usted y yo participamos de la cena, nuestra mente debe estar centrada en el sacrificio de Cristo. Yo sé que todos tenemos de diferentes dones o diferentes pensamientos, pero cuando nos reunimos para la cena del Señor, debemos mostrar esa unidad con Cristo, de que somos uno en el Señor. La lectura adicional puede ser Efesios 4:3, donde dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La pregunta es, si yo tengo algún conflicto con alguien, ¿qué es lo que necesito hacer? Porque cuando participamos de la cena del Señor no debe haber nada que interrumpa nuestra comunión con Cristo. Pero si yo el día de ayer me enojé con alguien, o entrando a la iglesia me enojé con alguien, bueno, necesito reenmendar mi causa. Y si el día de ayer me enojé con una persona y no le pedí perdón y participo de la cena del Señor, ¿usted cree que está bien? Porque usted se molestó ayer. Nosotros debemos de examinar mi corazón y preguntarme si existe algún resentimiento, ya sea enojo, amargura o conflicto con algún hermano en Cristo. Si lo hay, debo de hacer todo lo posible por buscar la reconciliación primero con aquella persona. Pedirle perdón. Para que la iglesia viva en unión, debe de obedecer lo que Cristo nos ha enseñado. Allá en Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24, miren lo que dice Cristo. En Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Mateo 5. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, si era el director, Sí, otra vez. verso 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti,
ofrenda delante del altar. Y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. No solamente se necesita la ofrenda monetaria, sino acuérdense que Hebreos dice que nosotros debemos hacer la ofrenda para Dios. Jesús enseñó que nuestras relaciones con los hermanos son más importantes para Dios. No podemos agradar a Dios mientras alimentamos el rencor, la envidia, el odio, la falta de perdón y las divisiones. Si yo hice algo que todavía está un remordimiento en mí, bueno, es necesario ponerme a cuentas con esa persona antes de participar de la cena. La reconciliación no siempre depende completamente de nosotros, pero sí debemos dar el primer paso cuando esté en nuestras manos. Antes de participar de la cena del Señor, debemos preguntarnos a nosotros mismos: ¿estoy guardando resentimiento contra alguien? ¿Estoy hablando mal de algún hermano? Porque esos son pecados de omisión. ¿Necesito pedir perdón? ¿Necesito perdonar a alguien? ¿Estoy contribuyendo a la unidad de la iglesia? Por eso Romanos 12:18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Romanos 12:18. Para que nuestra ofrenda sea grata delante de Dios, necesitamos estar en paz con todos. Si usted se enojó con su hijo al salir de la casa, bueno, es necesario reconciliarse con su hijo para que su ofrenda, o sea, usted sea grata delante de Dios, sea yo grato delante de Dios. Pero a veces dejamos pasar esas cositas porque no le ponemos énfasis a lo que significa la cena del Señor. Pero es necesario recordar. Nomás sabemos que la cena del Señor es un acto sublime donde debemos estar calladitos, y no es así. No es así la cena del Señor. La cena del Señor es para reflexionar y para recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él ha hecho con nosotros. Pero no solamente hasta ahí, sino que también hay mandamientos en los cuales hay consecuencias si la tomamos indignamente. La Escritura dice en Efesios 4, versículos 31 y 32. Efesios 4, 31 y 32. Fíjense lo que dice. Quítense de vosotros toda amargura y enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué es lo que podemos entender ahí? Quítese Que se nos quite, hermano, de vosotros toda clase de mal. Gritos, enojos, coraje, ira, gritería y maldiciones y toda malicia. ¿Cuántos todavía gritan? Te estoy diciendo que así no. Ya te pasaste. El cristiano, yo sé que debe trabajar el dominio propio. Y la Escritura es la que nos ayuda. Pablo está diciendo a los Efesios que se deben de quitar toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Y dice que debemos de ser benignos unos con otros. Pero cuando no tenemos el dominio propio, en vez de que el Espíritu nos ayude a dominarnos, la carne es la que nos gana. Perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús.
Cuando participamos de la cena con un corazón reconciliado, eso honra a Dios. Pero si participamos de la cena con un corazón amargado, estresado, con ira, con contienda, bueno, eso no agrada a Dios. Pero cuando nos reconciliamos con Dios, eso fortalece la unidad de la iglesia. Punto número 5. La cena del Señor requiere examen personal. Dice Pablo en 1 Corintios 11, 27 y 28. Si alguien lo quiere leer. 1 Corintios 11, 27 y 28. De manera que cualquiera que comiera este pan, bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa. ¿Qué entiende usted por el comer o beber esta copa del Señor indignamente? Ya vimos el ejemplo pasado, o sea, que nosotros debemos de quitarnos todas las cosas de malicia. En la iglesia de Corinto, algunos hermanos estaban participando de la cena del Señor de manera irreverente. La Escritura nos enseña que había divisiones, que había egoísmo, había falta de consideración a los otros hermanos. Algunos incluso convertían la reunión en una comida común en lugar de un acto de oración. Por eso Pablo les dice ahí en 1 Corintios 11, versículo 20 y 22, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, hablando de los corintios en aquel tiempo, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas de que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Hablando de la iglesia de Corintio, no estaban tomando la cena del Señor como Pablo lo explica, recordando su muerte y su regreso y el sacrificio que él hizo. Así lo hacemos al día de hoy, hermanos. Cuando venimos, comemos el pan, comemos el jugo y nos sentamos y hasta ahí se acabó. Y eso no debe de ser así. Debemos de empezar a cambiar, debemos de empezar a cambiar nuestro pensamiento, pensar como Cristo piensa. Pablo no estaba diciendo que una persona debe de ser perfecta para participar de la cena. Si así fuera, pues nadie podría hacerlo. La palabra indignamente describe la manera de participar, no el valor personal de quien participa. ¿Cómo se participa indignamente? Bueno, sin discernir el significado de la cena. Sin discernir el significado de la cena. Si usted come el pan y bebe la copa y hasta ahí, bueno, estamos participando indignamente porque usted no está reconociendo el sacrificio de Cristo. ¿Cómo se participa indignamente? Sin pensar en el sacrificio de Cristo. Si usted come el pan y no hace una oración dándole gracias a Dios, estamos reprobados. Por eso cuando usted participa de la cena y come el pan, Señor, gracias por tu cuerpo que fue inmolado en aquella cruz del Calvario. Dele gracias. ¿Cómo se participa indignamente? Hacerlo como una simple costumbre religiosa. Hacerlo con una actitud de irreverencia. Manteniendo un pecado sin arrepentimiento, los pecados ocultos. Guardando odio o divisiones contra los hermanos. ¿Cómo se participa indignamente? Cuando no examinamos nuestro corazón. Si hay algo que en el transcurso de los días o en el transcurso de ayer y hoy hice algo que no le agradó al Señor. Ahora,
¿Qué significa ser culpado del cuerpo y de la sangre del Señor? Bueno, significa mostrar desprecio por aquello que el pan y la copa representan. El sacrificio de Jesucristo es tratar con ligereza algo de Dios que Dios considera sagrado. Es semejante a faltar el respeto a una bandera nacional que representa a una nación. El problema no es la tela, sino lo que representa. De igual manera, el pan y la copa representan el cuerpo y la sangre de Cristo entregados por nuestra salvación. ¿A quién debemos de respetar más? A Cristo. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 11:28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pablo no dice examínese y no participe. Dice examínese y coma. Examínese y coma. El propósito del examen es preparar el corazón para participar correctamente de la cena del Señor. Antes de la cena del Señor debemos preguntarnos, ¿estoy recordando sinceramente el sacrificio de Cristo? ¿Hay algún pecado que necesito confesar y abandonar? ¿Estoy participando por fe y gratitud? ¿Tengo una actitud reverente delante de Cristo? ¿Estoy en paz con mis hermanos? La cena del Señor no es un ritual vacío, ¿no? Es un momento solemne para recordar que Jesucristo entregó su cuerpo y derramó su sangre por nuestros pecados. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Por eso, esa es nuestra esperanza, que Cristo regrese. Y nuestra esperanza a que Cristo regrese, bueno, debemos recordar todo el sacrificio que Él ha hecho. Por eso cuando nos acerquemos a la mesa del Señor debemos de hacerlo con gratitud, con reverencia, con fe, con un corazón examinado, recordando el inmenso amor que Dios demostró por medio de Cristo en la cruz. 6. La cena del Señor fortalece nuestra esperanza. Mateo 26-29. La cena del Señor fortalece nuestra esperanza. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Esa es nuestra esperanza. ¿Usted no quiere ir al cielo y ver a Cristo? Esa debe de ser nuestra esperanza. La cena del Señor no solo mira hacia atrás, también mira hacia adelante, a un futuro. Nos recuerda que Cristo volverá y que un día estaremos con Él para siempre. La cena del Señor nos recuerda que nuestra esperanza es Cristo. Por ejemplo, Pablo le dijo a Tito en el capítulo 2, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así debemos de estar, con esta esperanza, aguardando para aquel día, cuando Cristo se manifieste en gloria y nosotros estemos también con Él. 7. Por último, ¿cómo debemos participar hoy? A ver, ¿cómo debemos de participar hoy en la cena del Señor? Punto número 1, con gratitud. Salmo 103, versículo 2 dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Recordemos todo lo que Cristo ha hecho por nosotros con gratitud. Punto 2, con reverencia. Hebreos 12:28 dice, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Acuérdense, no es un acto común. La cena del Señor es un acto que merece reverencia. Punto 3, con fe, creyendo plenamente del sacrificio de Cristo, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y luego, Hebreos 11:6, ¿qué dice? 11:5, la fe viene, ¿no?
Porque sin fe, es imposible agradar a Dios. bueno, cuando participamos de la cena del Señor, hagámoslo con fe, creyendo en el sacrificio de Cristo. 4, con amor, amando a Dios y amando a nuestros hermanos, con esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? El regreso glorioso de Cristo. Porque Él dice que lo beberá nuevo con nosotros en un tiempo futuro. En conclusión, la cena del Señor es mucho más que pan y fruto de la vid. Es un memorial de Cristo, o sea, recordando el sacrificio que Él hizo. Es un anuncio de su muerte, es una expresión de unidad, es un momento de examen personal y es una fuente de esperanza futura. ¿Alguien quiere decir algo antes de terminar? ¿Alguien quiere comentar algo que no haya entendido o comprendido, Sergio? Yo nomás lo que yo he visto, y a mí una vez me llamaron la atención porque no estaba haciendo lo que debía hacer, viendo que había sido bautizado, estaba orando mal, y el hermano Ramiro me habló, me dijo: Sergio, tú no puedes participar de la cena. ¿Por qué? Porque no andaba bien. Y es lo que digo yo ahora. Si no andas bien, estás participando de que te cheques a ti mismo como andas. Por Si eso andamos haciendo mal, no podemos participar de la cena. Por eso dice, pruébese a sí Pruébese mismo. a sí mismo. Eso es lo que quiere decir, que nos pruebemos a ver cómo andamos, cómo llevamos nuestra vida. Al mismo tiempo nos invita a, como decimos, la oración del justo vale mucho, ¿verdad? Puede mucho. Si no andamos haciendo el bien, yo no puedo subir ahí arriba y pedir una oración o abajo, porque yo sé que la oración, si no ando, como dicen, justo, no puedes hacer una oración, si no va a llegar, como dicen, no va a salir de aquí el techo. Entonces nos pide que nos chequemos nosotros mismos cómo andamos. Y pongo ese ejemplo, que el hermano Ramírez me dijo: tú no puedes participar, porque como andamos, necesitamos checar cómo nos andamos, checarnos bien nuestra manera de ser, nuestra manera de proceder, todo eso, para poder participar de la cena. Y porque estamos limpiando, como dice, diciendo el Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados. Cada cosa que hagamos, y eso mismo nos ayuda, si participamos de la cena, nos ayuda al mismo tiempo a tener temor de Dios, porque si no, si andamos mal, no podemos participar de la cena. Es un acto que debemos llevar, somos bautizados. Por eso es necesario siempre dar una enseñanza acerca de la cena del Señor. Recuerden que la cena del Señor no se le niega a nadie. Por eso dice el apóstol Pablo: probaos a sí mismo, examinaos a sí mismo. Si estáis bien de la cena del Señor, bueno, participa. Pero si yo tengo algo en mi corazón que no me deja participar, bueno, ponte a cuentas en ese algo. Si es con Dios, bueno, pídele perdón a Dios. Pero la cena del Señor no se le niega a nadie, sino se le explica el significado de lo que significa. ¿Alguien más? Hermano, si cada uno de nosotros que ya fuimos bautizados para el perdón de nuestras culpas, si cada uno de nosotros se pusiera o nos pusiéramos a leer Isaías 53 del 1 hasta el 12, pero detalladamente, ahí nos está diciendo quién fue Jesús y qué hizo por cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros leemos detalladamente versículo tras versículo, entonces nosotros respetaríamos mucho más este significado de la cena del Señor y de todo el servicio en la iglesia, no solamente en el puro participar del pan y del jugo. Si nosotros nos pusiéramos a leer todos estos versículos, hay muchos ejemplos a lo que vino el Señor Jesucristo a hacer por cada uno de nosotros. Entonces respetaríamos más este primer día de la semana.
lo respetaríamos. Porque al pasar de los años que yo he estado en la iglesia, he visto tantas cosas. Desde hace 55 años he visto tantas cosas que se practican el domingo, el primer día de la semana, que debemos de respetarlo todo el día, ¿verdad? Bueno, está bien. Muchos tienen que trabajar, bueno, está bien. Pero cuando uno viene de la cerca de donde entramos para acá, es necesario que entremos pensando que esta es la casa de oración, que es el templo donde está el Señor Jesús, el Espíritu Santo y Dios. Pero si yo vengo, como ya lo explicó usted, enojada, corriendo las carreras porque me entretuve y no alcancé a llegar, bueno, todo eso debe de quedar ya atrás. Y hemos visto, como le digo, al correr de los años, hemos visto que vienen con el chicle en la boca, que vienen enojados, que vienen peleados. Los niños no querían venir a la iglesia y ahí los traemos en rastra, enojados los niños. Y todo eso no está bien, hermano. No está bien. Y más cuando estamos participando de la cena del Señor. Se oye el ruido de la puerta del baño, por más que ustedes avisan que lo hagamos decentemente y en orden. Venimos con el chicle en la boca, venimos con otras cosas que no son apropiadas para participar aquí, y más en la cena del Señor. Por eso, cuando participamos de la cena del Señor, debemos de estar en paz y irnos a esta escritura de Isaías 53, del 1 en adelante, recordando como si estuviéramos nosotros allá con Jesús, mirando cómo lo azotaban, cómo le ponían su corona con espinas, no acomodadita, no, con un palo, le pegaban en su cabeza con una caña, dice la escritura, y en su cuerpo azotado. Nuestra mente debe de estar allá, en el Calvario, allá en el monte Calvario, todo lo que le hicieron al Señor Jesús. Cuando nosotros estudiemos estas escrituras, entonces vamos a entender el significado del pan, que fue su cuerpo maltratado por nosotros, su sangre que fue derramada por nosotros, que es el jugo que ahora, por eso dice, en memoria de mí. Cuando lo estén tomando, recuerden, ¿qué podemos entender ahí? Cuando estén tomando el pan, la copa, acuérdense de mí. Eso es lo que quiere decir, en memoria de mí. Entonces, pero cuando nosotros hagamos tiempo para estudiar la palabra de Dios, como es debido, y este capítulo de Isaías, y muchos más, pero esto está como si estuviera pasando ahorita. Entonces ya entenderíamos cómo debemos de respetar la cena del Señor. Amén. Pregunta final. Si Cristo regresa hoy, ¿estaría preparado para encontrarme con Él? Bueno, 1 Corintios 11:24 dice: tomar, comer, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Así que ahí vamos a dejar 5 minutos